Hola a todos, bienvenidos una vez más a un video del canal Economía Aliado. El día de hoy vamos a empezar con el tema de las anualidades. Las anualidades son un tema un poco extenso debido a que existen muchos tipos de anualidades, pero vamos a revisar concretamente las anualidades simples, ciertas, vencidas e inmediatas. Introducción y terminología. En general, se denomina anualidad a un conjunto de pagos iguales realizados a intervalos iguales. Se conserva el nombre de anualidad por estar ya muy arraigado en el tema, aunque no siempre se refieren a periodos anuales de pago. Algunos ejemplos de anualidades son los pagos mensuales por renta, los cobros quincenal o semanal de sueldos, los abonos mensuales a una cuenta de crédito, los pagos anuales de primas de pólizas de seguros de vida. Se conoce como intervalo o periodo de pago al tiempo que transcurre entre un pago y otro, y se denomina plazo de una anualidad al tiempo que pasa entre el inicio del primer periodo de pago y el final del último. Renta es el nombre que se le da al pago periódico que se hace. También hay ocasiones en las que se habla de anualidades que o no tienen pagos iguales o no se realizan todos los pagos en intervalos iguales. Estas aplicaciones se manejan en forma especial. Eso es lo básico de conocer las anualidades. Ahora hablemos sobre los tipos de las anualidades. La variación de los elementos que intervienen en las anualidades hace que existan diferentes tipos de ellas. Por ejemplo, conviene clasificarlas de acuerdo con diversos criterios. El primero es el tiempo. Este criterio de clasificación se refiere a la fecha de iniciación y terminación de las anualidades. Cuando hablamos del criterio del tiempo, existen dos tipos de anualidades que pueden surgir: las anualidades ciertas y las anualidades contingentes. La anualidad cierta, sus fechas son fijas y se estipulan de antemano. Por ejemplo, al realizar una compra a crédito, se fija tanto la fecha en que se debe hacer el primer pago como la fecha para efectuar el último. En la anualidad contingente, la fecha del primer pago, la fecha del último pago o ambas no se fijan de antemano, depende de algún hecho que se sabe que ocurrirá pero no se sabe cuándo. Un caso común de este tipo de anualidades son las rentas vitalicias, que se otorgan a un cónyuge tras la muerte del otro. El inicio de la renta se produce al morir el cónyuge, pues se sabe que éste morirá, pero no se sabe cuándo. El segundo criterio son los intereses. En este caso tenemos dos anualidades, la anualidad simple y la anualidad general. En la anualidad simple es cuando el periodo de pago coincide con el de capitalización de los intereses, y la anualidad general es que, a diferencia del anterior, el periodo de pago no coincide con el periodo de capitalización. Cuando hablamos del criterio de pagos, tenemos dos anualidades, la anualidad vencida y la anualidad anticipada. A la anualidad vencida también se le conoce como la anualidad ordinaria, y como su primer nombre lo indica, se trata de casos en los que los pagos se efectúan a su vencimiento, es decir, al final del periodo de cada pago. La anualidad anticipada es aquella en la que los pagos se realizan al principio de cada periodo. Lo siguiente criterio es la iniciación, en la cual es de acuerdo con el momento en que se inicia, la cual corresponde a dos anualidades, la anualidad inmediata y la anualidad diferida. La anualidad inmediata es el caso más común. La realización de los cobros o pagos tiene lugar en el periodo que sigue inmediatamente a la formalización del trato. Hoy se compra a crédito un artículo que se va a pagar en mensualidades, la primera de las cuales se debe realizar en ese momento o un mes después de adquirir la mercancía, anticipada o vencida. En la anualidad diferida se pospone la realización de los cobros o pagos. Se adquiere hoy un artículo a crédito para pagar con abonos mensuales, el primero de los cuales debe efectuarse 6 meses después de adquirir la mercancía. Debido a que este tipo de anualidades se pueden combinar, quedarían más o menos así los tipos. Serían simples y generales, ciertas y contingentes, vencidas y anticipadas, inmediatas y diferidas. Y si sumamos cada uno de estos tipos, al final nos daría 16 tipos de anualidades que podemos ver en el esquema. Cada uno de estos tipos tiene sus propios criterios y su propia manera en la cual se aplica, y los casos específicos en los cuales se tiene que utilizar. Sin embargo, de estos 16 tipos, el más común es el de las anualidades simples, ciertas, vencidas e inmediatas, que son las que vamos a revisar a continuación. El monto en las anualidades simples, ciertas, vencidas e inmediatas. Recordemos a qué se refiere cada uno de estos términos. Cuando hablamos de simples nos referimos al periodo de pago, el cual coincide con el de capitalización. Cuando hablamos de ciertas decimos que las fechas de los pagos son conocidas y fijadas con anticipación. Cuando hablamos de vencidas decimos
que los pagos se realizan al final de los correspondientes periodos, y cuando hablamos de inmediatas decimos que los pagos se comienzan a hacer desde el mismo periodo en el que se realiza la operación. Los elementos que van a intervenir en este tipo de anualidades son, por un lado, la renta o pago por periodo, que será representado con la letra R. Por otro lado, tenemos el valor actual o capital de la anualidad, es el valor total de los pagos en el momento presente y será representado por la letra C. Por último, tenemos el valor en el momento de su vencimiento o monto. Es el valor de todos los pagos al final de la operación y lo vamos a representar con la letra M. Conociendo lo más básico sobre las anualidades, ahora podemos ver cómo surge la fórmula para el monto en las anualidades simples, ciertas, vencidas e inmediatas. Lo primero que tendremos que hacer será colocar una recta de tiempo-valor, en la cual vamos a visualizar todas las rentas que haremos durante el periodo de pago. Así que en nuestro primer periodo pondremos nuestra renta 1, en nuestro segundo periodo nuestra renta 2, en nuestro tercer periodo nuestra renta 3, en nuestro periodo 4 nuestra renta 4, y así sucesivamente hasta que lleguemos a nuestro periodo N, en el que vamos a colocar nuestra renta N. Eso para nuestro último periodo, pero para nuestro periodo penúltimo tendremos una renta N-1. Anterior a eso tendremos una renta N-2, anterior a eso tendremos una renta N-3 y así sucesivamente para todos los periodos que existen entre renta 4 y renta N-3. Recordar que la cantidad inicial será nuestro capital y la cantidad final será nuestro monto. Para este caso calcularemos el monto y recordar que nuestra letra M va a representar a nuestro monto y nuestro monto va a ser igual a nuestra renta, que va a multiplicar a nuestra progresión. Nuestra renta va a ser representada por la letra R. Solo por temas de nomenclatura, en las anualidades se suele representar el monto con la letra S, para que este no se confunda con las fórmulas del interés compuesto. Por tanto, nuestro monto va a ser igual a SX. Además, para evitar confusiones en las anualidades simples, ciertas, vencidas e inmediatas, la renta 1 es igual a la renta 2, la renta 2 es igual a la renta 3 y así sucesivamente, lo que nos da a entender que todas nuestras rentas van a tener el mismo valor. Esto se aclara porque hay anualidades en las cuales las rentas no tienen el mismo valor, pero para este ejemplo, efectivamente todas las rentas tendrán el mismo valor. Por esa razón, a partir de ahora, todas las rentas serán representadas solamente con la letra R. Ya no pondremos los subíndices para evitar confusiones. Como nota, las anualidades toman como base la fórmula del interés compuesto. Por eso vale recordar la fórmula en la que el monto es igual al capital que multiplica a 1 más la tasa de interés, que es elevado al tiempo. Esta fórmula se va a repetir durante varias veces durante la anualidad, dependiendo la cantidad de pagos que se va a realizar. Sin embargo, cada una de ellas va a sumar y el capital va a ser sustituido por el dinero que se paga, es decir, por la renta. Comencemos a construir nuestra fórmula. Sx va a ser igual a, vamos a tomar como referencia nuestra renta N, la cual transcurre en 0 periodos. Por lo tanto, nuestra renta va a multiplicar a 1 más la tasa de interés elevado a la 0 potencia. Como nota, cuando x es elevado a la 0 potencia es igual a 1, por lo tanto, nuestro 1 más la tasa de interés elevado a la 0 potencia va a ser igual a 1. Así que nuestra renta que multiplica a 1 más la tasa de interés elevado a la 0 potencia va a ser igual a nuestra renta que va a multiplicar a 1. Y nuestra renta que multiplica a 1 va a ser igual a nuestra renta. Por lo tanto, en nuestra expresión borramos esta parte y tenemos que Sx es igual a la renta más nuestra segunda renta, que será la renta N-1, la cual transcurre un solo periodo. Por lo tanto, vamos a escribir R, que multiplica a 1 más la tasa de interés elevado a la 1, más nuestra siguiente renta, que será la renta N-2. Por lo tanto, de la renta N-2 transcurren 2 periodos. Así que escribimos renta que multiplica a 1 más la tasa de interés elevado al cuadrado, más nuestra siguiente renta, que nuestra siguiente renta será nuestra renta N-3, de la cual transcurren 1, 2 y 3 periodos. Así que escribimos nuestra renta que multiplica a 1 más la tasa de interés elevado al cubo, más puntos suspensivos, y aquí van a entrar todos los números que no escribimos pero que existen dentro de nuestra ecuación finita. Y ahora vamos a escribir nuestro siguiente periodo de renta. Así que escribimos más la renta que multiplica a 1 más la tasa de interés, y para determinar qué periodo es elijamos la renta 2. Sí, la renta 2.
Entonces tendríamos que para la renta 2 sería una potencia que comprende todos los periodos que ocurrieron entre la renta 2 hasta la renta n. Y el número de periodos que pasaron entre la renta 2 y la renta n es un periodo n menos 2. Así que nuestra potencia para nuestra ecuación será n menos 2 más nuestra última renta, que va a multiplicar a 1 más la tasa de interés. Y para determinar la potencia veremos cuántos periodos de tiempo pasaron entre la renta 1 y la renta n. Y así determinamos que la potencia va a ser n menos 1, debido a que pasaron periodos n menos 1. ¿Por qué la potencia última es n menos 1 y no n? Bueno, esto se debe a que, a diferencia del interés compuesto, no se inicia el periodo cuando empieza el capital. Es decir, que al ser una anualidad vencida, comienza un periodo después. Ese es el periodo que se le está restando. Nuestra renta 1 no coincide con nuestro capital, sino que está desfasada un periodo. Pongamos el ejemplo de manera numérica en un pequeño ejemplo para que se nos facilite. Nuestra renta 1 tendría 1, 2 y 3 periodos. A pesar de que son 4 rentas, nuestros periodos que transcurren son 3. Así que aunque nuestra n son 4, nuestros periodos capitalizables van a ser 3. Es decir, que renta 1 va a tener que multiplicar a 1 más la tasa de interés y va a capitalizar 3 veces. Es decir, va a tener una potencia cúbica. Y este 3 se obtiene al restar n menos 1. Es decir, a 4 le vamos a quitar 1, lo cual nos dará como resultado 3, es decir, a nuestro n le vamos a restar el subíndice que tenga nuestra renta, es decir, en este caso fue nuestra renta 1, nuestro subíndice es 1, así que restamos n menos 1. Para nuestra renta 2, nuestro subíndice es 2, por lo tanto la potencia va a ser n menos 2, así que tenemos que la renta multiplica 1 más la tasa de interés elevado a la 1, 2. La potencia es 2 y ese 2 ¿de dónde se obtuvo? Se obtuvo de restar n menos 2. Para nuestra renta 3 tendríamos entonces que multiplicar 1 más la tasa de interés y en potencia sabríamos que transcurre solamente un periodo. Y ese periodo también se puede calcular restando n menos el subíndice de la renta 3 que es 3, entonces n menos 3 es igual a 1. Y para nuestra última renta, nuestra renta 4, tendríamos que multiplicar igual por 1 más la tasa de interés. Y ahora determinar cuántos periodos pasan. Son 0 debido a que es el último periodo. Entonces la potencia sería 0. Y también sabemos que la potencia se puede calcular restando n menos el subíndice. Es decir, 4 menos la renta 4 es 4. Entonces 4 menos 4 es igual a 0. Conociendo que todo número elevado a la 0 potencia es 1. Entonces tendríamos que la renta 4 es multiplicada por 1, lo cual nos daría como resultado la renta 4. Y esto finalizaría la nota explicativa de cómo funcionan las potencias cuando se trata de las rentas en las anualidades. Ahora sí, continuemos con la formulación de nuestra ecuación. Lo primero que haremos es multiplicar Sx por 1 más la tasa de interés. Y esto va a ser igual a, copiamos toda nuestra expresión de nuestra ecuación Sx y la multiplicamos por 1 más la tasa de interés. Desarrollamos la ecuación y decimos que Sx que multiplica a 1 más la tasa de interés es igual a el primer término r que multiplica a 1 más la tasa de interés, más nuestro segundo término que era r por 1 más la tasa de interés elevado a la 1, que multiplica a 1 más la tasa de interés, entonces tenemos que es igual a r por 1 más la tasa de interés elevado al cuadrado, más nuestro siguiente término que quedaría como renta, que multiplica a 1 más la tasa de interés elevado al cubo, más nuestro siguiente término que quedaría como renta, que multiplica a 1 más la tasa de interés elevado a la cuarta potencia, más puntos suspensivos que representan a todos los números que están dentro de la ecuación pero que no son visibles en este momento, más nuestro siguiente periodo que es renta, que multiplica a 1 más la tasa de interés elevado a la n-2, que va a multiplicar a 1 más la tasa de interés, lo que nos quedaría como la renta, que multiplica a 1 más la tasa de interés. Y para determinar la potencia hay que recordar esta nota. Cuando tenemos una variable de base igual pero potencias diferentes, las potencias se suman. Así que si tenemos 1 más la tasa de interés elevado a la n-2 que multiplica a 1 más la tasa de interés, entonces tendríamos como resultado 1 más la tasa de interés elevado a la potencia n-2 más 1, lo que nos da como resultado 1 más la tasa de interés elevado a la n-1. Fin de la nota, y con eso determinamos que la potencia es n-1 más nuestro último término. Entonces tendríamos que es renta, que multiplica 1 más la tasa de interés, y determinar la potencia sería el mismo procedimiento de antes. Entonces tendríamos que la potencia final es n.
El siguiente paso a realizar es a nuestra ecuación Sx restarle nuestra ecuación que acabamos de calcular, es decir, Sx que multiplica a 1 más la tasa de interés. Esto sería igual a la siguiente expresión. Entonces tenemos que Sx menos Sx que multiplica a 1 más la tasa de interés va a ser igual a, tomamos nuestro primer término r y vemos que no tiene ninguna contraparte negativa, entonces es igual a r. Revisamos nuestro término r que multiplica a 1 más la tasa de interés elevada a una potencia, tiene contraparte negativo, se cancela. Tomamos nuestro siguiente término que está elevado al cuadrado, vemos que tiene contraparte negativa, se cancela. Nuestro siguiente término al cubo también se cancela. Nuestro término elevado a la cuarta potencia también se cancela, está dentro de los 3 puntos. Nuestro siguiente término n-2 está dentro de esta parte, también se cancela. Nuestra potencia n-1 también tiene contraparte negativo, se cancela. Y nos resta nuestro último término. Debido a que está situado en la parte de la ecuación que está restando, por lo tanto va a tener un símbolo negativo. Entonces tenemos que r menos r que multiplica a 1 más la tasa de interés elevado a la n. Ahora desarrollamos la parte izquierda de la ecuación y tenemos que Sx va a restar a Sx más Sx multiplicado por la tasa de interés, que va a ser igual a nuestra renta menos nuestra renta que multiplica a 1 más la tasa de interés elevado a la n. Siguiendo la secuencia tenemos Sx que resta a Sx que resta a Sx multiplicado por la tasa de interés, que va a ser igual a nuestra renta menos nuestra renta que multiplica a 1 más la tasa de interés elevado a la n. Ahora si a Sx le restamos Sx nos queda menos Sx por la tasa de interés. Entonces menos Sx por la tasa de interés va a ser igual a la renta menos la renta que multiplica a 1 más la tasa de interés, todo esto elevado a la n. Despejando tenemos que Sx va a ser igual a la renta menos la renta que multiplica a 1 más la tasa de interés elevado a la n, todo lo anterior sobre menos la tasa de interés. Si operacionalizamos el signo negativo de la tasa de interés tenemos que Sx es igual a la menos renta más la renta que multiplica a 1 más la tasa de interés elevado a la n, todo lo anterior sobre la tasa de interés. Si ahora factorizamos tenemos que Sx es igual a la renta que multiplica a menos 1 más la tasa de interés elevado a la n, todo lo anterior sobre la tasa de interés. Por último, ahora solamente reordenamos nuestra ecuación y tenemos que Sx va a ser igual a la renta que multiplica a 1 más la tasa de interés elevado a la n menos 1 todo lo anterior sobre la tasa de interés. Y de esta forma es como obtenemos la fórmula para el monto en las anualidades simples, ciertas, vencidas e inmediatas. Y eso es todo por el video del día de hoy. Deja tus comentarios aquí debajo y ya que estás por ahí no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho todavía y nos veremos en el próximo video.